presentar. Hola. Hola, buenas ¿Cómo están? noches. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le pusimos de título ¿Qué puede pasar si aguanto el deseo de orinar? Un tema bien interesante y tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores que le iremos contestando a través del live. Así que con ustedes, Claudia, va a ser la presentación del día de hoy. Sí, es una pregunta y un tema que por lo general nos consultan mucho. Tiene harto que ver con lo que hacemos en el día a día en la consulta. Y por eso decidimos hoy comentar qué es lo que pasa o cuáles podrían ser las consecuencias de aguantar el pipí o la orina, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hablar y decir es sobre nuestro sistema urinario, ¿ya? Nuestro sistema urinario está compuesto de distintas partes. Está compuesto por los riñones, parte por los riñones, luego los ureteres que van a desembocar en la vejiga y la uretra, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes de manera separada. Entonces, la función de los riñones es depurar nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que hace el riñón en sí es filtrar la sangre, ¿ya? Llega un punto en que llega la sangre, los capilares al riñón y la va a filtrar para sacar los desechos. Y esos desechos van a ir avanzando a través de los ureteres, que son dos conductos de musculatura no voluntaria, musculatura lisa, y va a desembocar en la vejiga, ¿ya? La vejiga es un músculo que no va a estar así como ven en la imagen, como rellenito, como gordito, ¿cierto? La vejiga por lo general está en una posición dentro de un espacio muy pequeño, que es el periné, y la vejiga es un órgano muscular. Es un órgano muscular y la característica específica de este músculo es que es musculatura lisa. ¿Qué quiere decir que sea musculatura lisa? Es que esta musculatura, como les decía anteriormente, no es voluntaria. Cuando hablamos de la vejiga, también le podemos llamar de otra manera, que es el nombre del músculo que conforma la vejiga, que se llama detrusor, ¿ya? La vejiga tiene muchas capas, ¿cierto? Desemboca en ella los ureteres y esta vejiga va a continuarse con la uretra. Distintas características de la vejiga. Cuando hablamos de la capacidad de la vejiga, ya estamos hablando de un músculo, ya que como es un músculo se puede elongar. Es lo que le llamamos que es un poco complaciente, por decirlo de alguna manera, porque quiere decir que puede dar mucho más allá de la capacidad. Es como inflar un globo, ¿ya? Y aproximadamente esta vejiga puede albergar, ¿cierto? Puede contener aproximadamente el contenido de 8 vasos pequeños de agua, de líquido, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que la vejiga más o menos tiene una capacidad por micción. Cada vez que yo voy al baño a orinar, más o menos voy a orinar entre 200 y 500 ml de líquido, ¿ya? Esto podría aumentar mucho más, podría llegar hasta casi 1 litro, ¿ya? Pero lo ideal es que eso no pase, y si alberga esta cantidad de líquido, más o menos estamos hablando de que una vejiga se va a vaciar durante el día aproximadamente 4 o 5 veces, ¿ya? Esa es la capacidad de vaciamiento normal, porque hoy día una paciente me decía que iba a orinar todos los días cada 2 horas. No, eso no es correcto, ¿ya? Porque tampoco podemos acostumbrar a la vejiga a que se mantenga muy pequeñita, porque después cuando necesito en alguna situación aguantar un poco más, la vejiga no va a tener esa capacidad de aguante, ¿ya? ¿Ya? La vejiga entonces es un músculo, es tejido muscular, ¿ya? Y esta vejiga se continúa a través de la uretra, y esta uretra va a estar en conexión directa con lo que hemos hablado muchas veces, que es esta musculatura del suelo pélvico. La musculatura del suelo pélvico, lo he dicho muchas veces, es aquella musculatura profunda que cierra la pelvis por abajo y le da el sostén a la vejiga, a la uretra, ¿cierto? Que se continúa después hacia arriba con la vejiga, le da sostén al recto, al ano, ¿ya? Entonces, esa es la vejiga, y específicamente este músculo es
es el que se mantiene, este órgano es el que se mantiene, ¿cierto?, completo las veces que nosotros aguantamos la orina. ¿Qué ocurre? Que de la vejiga después nace la uretra que tiene el tamaño de la parte de adentro de un lápiz Bic, ¿cierto? Es un conducto también de musculatura lisa, o sea, no es voluntaria, yo no puedo aguantar la orina, ¿cierto?, con una contracción específica de la uretra. Lo que yo voy a hacer para contener la orina es a través de la musculatura que rodea la uretra, ¿ya? Y vamos a encontrar dos características distintas anatómicas según el sexo, ¿ya? Puede sonar un poquito obvio, pero lo vamos a mencionar igual. La vejiga en la mujer, ¿cierto? La continuación de la vejiga, que es la uretra, en la mujer va a tener aproximadamente unos 4 a 5 centímetros, por lo tanto es mucho más corta. Y en el varón, en el hombre, la uretra pasa a través de la próstata, ¿ya?, y se continúa a través del pene. Por lo tanto, la uretra en el varón va a ser mucho más larga y por eso en los pacientes varones o en los hombres no vamos a encontrar grados tan severos de incontinencia urinaria específicamente enfocados en el problema muscular. Ya vamos a encontrar incontinencia urinaria, o sea, estos escapes involuntarios de orina en los varones después de, por ejemplo, después de que pasan los años, ¿cierto?, que no hay continencia, o después de alguna cirugía específicamente de la próstata donde esta glándula se retira, ¿ya? Entonces, lo que les decía anteriormente, tenemos el pubis, el coxis, la musculatura del suelo pélvico, inmediatamente después la vejiga, tanto en varón como en mujer, ¿cierto? Después en la mujer viene la vagina con el útero y después ano y recto, que pasa lo mismo en los dos géneros, en los dos sexos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de continencia, ¿ya?, que es esto de aguantar y de mantener la orina dentro, tenemos que esto se da entre el balance de dos presiones, ¿ya? De la presión dentro de la vejiga, ¿ya?, que va a ser una presión expulsiva como de salida, ¿ya?, comparada o en el equilibrio con la presión de bloqueo y de cierre de la uretra. Y esa presión de cierre y de bloqueo de la uretra la va a entregar la musculatura del suelo pélvico, por eso es muy importante entrenarla. Entonces, la micción, o sea, el ir a evacuar, a eliminar, a vaciar la vejiga, se va a dar entre el aumento de la presión dentro de la vejiga, ¿cierto?, esta presión como de apriete, y la disminución de la presión dentro de la uretra. Se aprieta la vejiga, los músculos que cierran la pelvis por abajo del piso pélvico se relajan y se da la micción. Por lo tanto, si yo quiero contener, obviamente tengo que tener una musculatura del suelo pélvico mucho más potente que bloquee, que presione la uretra y no va a permitir esta salida de orina. Entonces, todo incremento de la presión dentro de la vejiga va a comprimir las paredes de los ureteres, ¿cierto?, de estos tubitos que llegaban a la vejiga desde los riñones y van a bloquear. Y de esa manera la orina no se va a devolver, ¿ya? Entonces no vamos a generar algún tipo de complicación que tiene que ver con el aguantar la orina, que los vamos a ver a continuación. Las consecuencias de aguantar la orina pueden sonar súper obvias, ¿ya?, pero igual las vamos a mencionar. Primero, las infecciones urinarias, ¿ya? Es obvio porque la vejiga tiene algunas bacterias, ¿ya? Y si esas bacterias se mantienen en el tiempo, las bacterias se reproducen muy rápido. Entonces, te puede predisponer a infecciones urinarias y a infecciones urinarias que se dan a repetición. La vejiga, como les decía, es como un globo muy complaciente porque puede dar y crecer, ¿ya? Por lo tanto, si tu vejiga crece mucho, ¿ya?, después los nervios no van a ser tan efectivos como para que la vejiga completa sienta, porque va a estar muy grande. Por lo tanto, otra de las complicaciones puede ser que tu vejiga se vuelva hiposensitiva. Eso quiere decir que a una misma cantidad de llene de orina no va a sentir. Por lo tanto, vas a acumular mucha orina y de repente vas a tener que ir al baño porque pasó mucho tiempo, pero no porque sentiste el deseo, ¿ya? También puede ocurrir todo lo contrario, que es que la vejiga se ponga muy sensitiva,
hipersensitiva, siente mucho. Entonces, a cantidades de muy poquita orina, ¿cierto? Te dan ganas de ir a orinar. Y eso puede ser porque algunas bacterias se mantienen ahí después de algunas infecciones y la vejiga en sí, sus capas más internas de la piel, de la vejiga, claro, de mucosa, se vuelve más sensitiva porque se vuelve más sensible. Otra cosa que puede pasar es la incontinencia urinaria. ¿Ya? ¿Por qué? Por todo lo que les mencioné anteriormente y porque al final de cuentas también te puede predisponer al prolapso, que es esta caída de la vejiga de otro órgano pélvico, porque al final de cuentas si tú te mueves durante la vida con 500 ml, con 1 litro, ¿cierto? Con 1 kilo más de peso, ¿cierto? De presión hacia abajo sobre el suelo pélvico, te puede predisponer a alguno de estos problemas. Cálculos renales, producto de estas infecciones a repetición. Pielonefritis, que es una de las más complicadas porque es una infección que ya no se da solamente en la vejiga, sino que esa infección avanza y sube hacia los riñones y esto necesita sí o sí antibiótico y muchas veces puede terminar en una hospitalización. Ahora, si esa infección se mantiene o son repetitivas, puede generar a la larga algún daño crónico a nivel renal. Entonces, al final de cuentas, las infecciones urinarias a repetición o las pielonefritis son muy complejas porque puedes llegar a algún grado de daño renal crónico que en algún momento podría hasta terminar en su etapa más compleja en diálisis. ¿Ya? Entonces, esas son las complicaciones de aguantar. Por lo tanto, lo ideal es no hacerlo. Como les dije anteriormente, y para terminar y recapitular, ¿ya? Las principales complicaciones son las infecciones urinarias, la pielonefritis, incontinencia urinaria, prolapso, ¿ya? Vejiga hipersensitiva o hipersensible, hiposensitiva. ¿Por qué? Porque la vejiga, al aguantar la orina, crece, es muy complaciente, ¿cierto? Como les decía, porque puede aumentar su volumen sin aumentar la presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prevenir esto? Si es que yo no siento tanto deseo de orinar por lo menos 4 veces al día, ¿ya? Beber suficiente cantidad de líquido y obviamente no posponer la micción, no posponer ir al baño, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta las personas de la transmisión, ¿ya? Sé que habían algunas online. Sí, acá hay unas preguntas que están desde el Instagram. Yo creo que quizás fueron respondidas durante la presentación, pero las vamos a repetir. Hay una persona que acá nos pregunta, no vamos a decir los nombres porque siempre decimos que es confidencial. Dice, me pasa que no puedo aguantar ni 5 minutos. ¿Por qué me pasará esto? Ya. Yo creo que igual tenemos que hacer algún tipo de aclaración. Ya ahora hablamos solamente con el tema de aguantar mucho, ¿ya? Pero acá nos estamos yendo a otro tipo de condición, que es este aumento de la frecuencia miccional. O sea, no puedes aguantar ni 5 minutos. Yo les dije, una vejiga en condiciones normales debería aguantar por lo menos 5 vasos pequeños de agua, lo cual es harto, ¿ya? Hay algunas personas que dicen así como, yo voy al baño, me tomo un vaso de agua y voy al baño inmediatamente. Fisiológicamente eso es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el riñón primero tiene que filtrar esa agua y filtra algunos ml por minuto. Por lo tanto, el riñón nunca va a filtrar un vaso de agua en 5 minutos. ¿Ya? Entonces, eso es igual un poco una condición que se da un poco mental. Ahora, claro, la vejiga puede estar muy irritada y por eso necesitas ir al baño cada 5 minutos. Ahora, eso puede ocurrir por varios motivos, habría que preguntarle a la persona, ¿ya? Pero no es normal, por una parte, y por otra parte, gracias a la rehabilitación del suelo pélvico, hay 2 técnicas distintas. La primera, que es la neuromodulación del tibial posterior, que es la utilización de electroestimulación en un nervio que va en la pierna, que se llama tibial posterior, y lo que hace es como resetear el control de esto del mecanismo de micción o de retención urinaria, ¿ya? Y los tiempos entre una y otra micción se empiezan a alargar. Y lo otro es entrenar a través de los ejercicios de la musculatura del suelo pélvico los reflejos de la vejiga. ¿Por qué? Porque si ustedes apretan de manera voluntaria, a nivel cerebral se manda una señal hacia la vejiga que hace que se relaje.
Por lo tanto, a través de la rehabilitación y de los ejercicios del suelo pélvico, nosotros también podemos reeducar la vejiga y mantener estos tiempos más alargados entre una micción y otra. Pero cada 5 minutos no es normal, cada 10 minutos no es normal, cada 2 horas podría ser normal, pero más o menos vamos al baño cada 3 o 4 horas a orinar. Eso. Con respecto a lo que estás hablando, a mí me surge una duda. Se dice que hay que tomar mucha agua. Mucha agua, algunos hablan de 2 litros o hacia arriba. Pero también he escuchado que no hay que tomar exceso de agua porque se trabaja mucho los riñones. Lo hablo desde la ignorancia quizá, pero es real que hay como un límite, no es que me pueda tomar 5 litros de agua diario. Claro. O sea, sí, tiene que ver con la sobrecarga de los riñones. Ya las últimas teorías hablan de que yo debería beber agua, ingesta de líquido, en la medida en que tengo sed. ¿Ya? El problema es que tengo que estar conectada con la sed. ¿Ya? Pero 1,5 litros, 2 litros de agua podría ser algo normal. ¿Ya? Pero tampoco, o sea, y también va enfocado en la persona que está bebiendo agua, porque muchas veces yo he visto que se manda a los adultos mayores, por ejemplo, que beben medio litro de agua al día, a beber 2 litros. Entonces, al final de cuentas, no solamente están sobrecargando los riñones, también están sobrecargando las venas, el corazón, ¿ya? Entonces, hay que ser súper responsable también con ese tipo de recomendaciones. Ya, no es que hay un límite, un máximo ni un mínimo. La recomendación es 1,5 litros, 2, pero también va a depender de las personas, porque no vas al otro extremo. Una persona que hace deporte, que está, no sé, 2 horas en el gimnasio, a lo mejor va a necesitar mucha más agua, entonces tiene que ver también con el tema de sentir sed. Mira, vamos a responderlas acá y hay otras que están ahí por Instagram. Acá preguntan, ¿aguantar puede tener repercusiones en otras estructuras aparte del piso pélvico? Bueno, yo creo que es como lo que comentaste recién. Claro, o sea, tiene que ver con el riñón, con la retención del líquido, y claramente lo más crónico, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con un daño renal crónico, que es lo que tendríamos que evitar, a través de no tener infecciones urinarias ni pielonefritis. ¿Ya? Aquí nos preguntan, tengo algunos casos en segundo básico que al momento de realizar ejercicio se orinan. ¿Es normal a esa edad? En ninguna edad es normal. ¿Ya? Me llama la atención que me hables de niños tan pequeños. Cuando hablamos de continencia urinaria en niños pequeños, hablamos de que tiene que haber primero una normalidad en lo anatómico, ¿cierto? Que las estructuras estén. En lo fisiológico, que tiene que ver con las conexiones a nivel central, a nivel cerebral, y la parte motivacional. Entonces, tenemos que ir a evaluar qué está pasando con esos niños, ¿ya? Porque definitivamente no es normal, porque en segundo básico ya estamos hablando de cuántos años aproximadamente. 7 años. 7 años, claro. O sea, ya hay un control de esfínter a los 7 años. O sea, de hecho, el control de esfínter diurno, claro, ya debería estar. Después de los 5 años uno ya empieza a trabajar con niños que tienen conciencia de su suelo pélvico. Así que Lo que me llama la atención es que habla de alumnos, o sea, es más de uno. Claro. Que llama más la atención todavía. Sí, pero no es normal, No es habría normal. que ver. Bueno, igual pasa un poco lo que estábamos conversando en hombres adultos o en mujeres también, que existe como mucha desconexión entre lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo. ¿Ya? Entonces, muchas veces tiene que ver un poco con la conexión con el cuerpo, ¿ya? Por una parte. Y por otra parte, nos dice que son 3 niños. 3. Es mucho, es mucho. ¿Serán hermanos? ¿Trillizos? Trillizos, no creo. Qué extraño, son grandes. Son grandes. No debería pasar. ¿No? Lo ideal es que consulten a un neurólogo infantil para ver qué es lo que está pasando y a lo mejor con algunas sesiones de biofeedback, como para que se reconozca el suelo pélvico, puedan ellos tener mayor... Claro, porque quizás hacen algún tipo de ejercicio de fuerza, no sé, lo que en verdad no sé qué es lo que pasa ahí. Yo sé que la Jessica es profesora de educación física, pero algún ejercicio o algo estarán haciendo que al niño le viene como el impulso o la necesidad de orinar. Claro. Ahora yo igual me arrancaba en las clases de educación física y decía que tenía que ir al baño y era mentira. No, pero quizás acá se orinan. Entonces no, se orinan. Sí, se orinan, es más preocupante. Sí, no son muy chiquititos. Nos preguntan acá... Está un poquito más arriba. Cuando tengo relaciones sexuales me dan ganas de orinar. Claro, pasa porque, sobre todo si la vejiga está llena, como les mostraba en la imagen anterior, acá,
¿cierto? Tenemos el conducto vaginal y tenemos la uretra inmediatamente adelante. Y nos aportan también que igual al tener un poco llena la vejiga me hace llegar más rápido al clímax. Claro, porque el clítoris, recordemos que uno solamente ve el glande del clítoris acá, pero el clítoris tiene una extensión de 9 centímetros por los labios menores. Entonces, el roce es mayor, el estímulo es mayor y la vejiga y la presión también va a ser mayor. ¿Ya? Muchas mujeres, de hecho, tienen relaciones sexuales con vejiga llena para tener orgasmos más potentes y para también llegar más rápido al clímax. Y también se habla porque no está muy científicamente estudiado, como se dice, pero de la eyaculación femenina o el squirt, que dice que tiene algunos residuos de orina. Claro. Entonces, quizás por ahí va con esto de estar, como dices tú, si tengo quizás más llena la vejiga, hay una entrada más pequeña y un roce más estimulante. Yo creo que va por ahí. Sí, así es. Aparte que la vejiga por presión siempre va a tender a bajar. Entonces vas a tener mayor estímulo sobre el pene, sobre la sínfisis del pubis, ¿cierto? Inmediatamente abajo está el clítoris. Y sí, tiene lo hemos escuchado bastante, más rápido el clímax y orgasmos mucho más intensos y muchas veces también la posibilidad de tener más orgasmos, o sea, de volverte más multiorgásmica. Ahora, igual es importante tener un buen control de la musculatura porque obviamente con el movimiento, ¿cierto? Tienes que tener una mayor presión de cierre, como les decía anteriormente, para no tener esta fuga urinaria. No sé si hay más preguntas, más dudas. Mira, ahí está. Hay una niña que al momento de hacer una sentadilla se orinó. Otra niña que cada vez que le toca a mi clase está orinada. Sí, o sea, tenemos muchos casos de incontinencia urinaria y a los niños también se da mucho la incontinencia urinaria de la risa, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esta presión sobre el piso pélvico se va a transmitir de alguna manera y por lo general se transmite a la vejiga y la vejiga, como es un órgano hueco, va a tender a salir esta orina, ¿ya? Entonces, hay distintos como factores que evaluar porque también la obesidad o el aumento del índice de masa corporal es un factor predictor de severidad, o sea, la incontinencia urinaria a mayor índice de masa corporal, a mayor obesidad o sobrepeso, va a ser mucho más severa y también es mucho más fácil que se presente, ¿ya? Por lo tanto, esos niños lo primero que hay que hacer es que bajen de peso y lo otro es a lo mejor tener algún par de sesiones como de conciencia corporal, de suelo pélvico, cómo se contrae el suelo pélvico, pero hay que verlos porque ese es un factor de riesgo. Imagínate si en segundo básico están con problemas de orina, ¿qué va a pasar a futuro cuando esos niños, esas niñas vayan a tener algún tipo de parto, ¿cierto? O alguna experiencia ya de a lo mejor dedicarse a algún trabajo que tengan que hacer más carga, van a estar mal. Claro, yo creo que ahí prontamente hay que hacer la derivación, hablar acá con los papás porque son niños pequeños. Sí. Pero hacer la derivación porque a veces también se asocian a algún otro trastorno. Así que también hablar con la psicóloga, me imagino, sí, con gente que pueda apoyar del establecimiento. Aquí nos hacen una pregunta súper importante. Mi vecina tiene Guillain-Barré. Es normal que tenga incontinencia, tiene 19 años y lleva 1 año de fisioterapia. Si nos puedes decir qué tipo de fisioterapia está haciendo, ¿ya? Porque yo creo que no está haciendo fisioterapia de piso pélvico. El Guillain-Barré es una enfermedad bastante complicada, ¿ya? Donde hay una alteración muscular, donde empiezas a perder la fuerza, ¿cierto? Desde lo más lejos hasta el centro del cuerpo, ¿ya? Entonces son pacientes que pueden perder hasta la movilidad respiratoria. Y me ha tocado ver un par de pacientes con Guillain-Barré que efectivamente, como la musculatura del suelo pélvico es musculatura, ¿cierto? Voluntaria, que está muy central, se debilita, como el resto de la musculatura. Como se debilita el diafragma, ¿cierto? Para respirar, este diafragma urogenital o pélvico también se altera, ¿ya? Entonces, como consecuencia del Guillain-Barré, probablemente es que se manifestó la incontinencia urinaria. Pero en la medida que va revirtiendo la enfermedad y va recuperando la fuerza muscular, con rehabilitación debiese revertir y empezar a controlar esfínter. ¿Y esa enfermedad es una enfermedad crónica o tiene...?
no, se da como en un proceso agudo y después empieza a revertir. Pero hay algunas personas que no revierte completo, tiene como mucho que ver con el manejo inicial, porque es una enfermedad autoinmune que tu cuerpo responde sobre tu propio cuerpo y empieza a ¿cómo se podría decir? Como a matar, ¿cierto? Las fibras musculares, ¿ya? Ahora, ojo que esa rehabilitación del suelo pélvico tiene que ser específicamente por un fisioterapeuta que se dedica a suelo pélvico, ¿ya? Un fisioterapeuta global, lo más probable es que no tenga un manejo de especialidad como para ir a trabajar específicamente la incontinencia urinaria, ¿ya? Y tiene incontinencia urinaria, probablemente también tiene algún grado de incontinencia fecal, porque como decíamos, es el mismo músculo. No sé si existen más preguntas, no sé si tienen algún comentario. Gracias por el interés prestado. Por preguntas, porque es lo que nos motiva a nosotros a responder las dudas, poder educar, como siempre hacemos con la Clau. Bueno, aquí llegó otra pregunta así al cierre. ¿Y los niños que se orían por las noches, eso es netamente que tenga algún dilema psicológico? No necesariamente tienen... Bueno, no sé. No, es que depende de la edad también. Si me estás hablando de un niño pequeño, es normal que a uno controle esfínter nocturno. Pero si me estás hablando de niños grandes, ahí tendríamos que hacer la derivación al especialista. Psicólogo o en el caso primero descartar algo médico. Nosotros trabajamos harto con enuresis, con estos niños que se orinan en la noche, ¿ya? Y hay varios factores a considerar. O sea, si el niño en algún momento fue continente y de repente perdió la continencia, podría ser que haya algún factor psicológico, como por ejemplo el nacimiento de un nuevo hermano, separación de los padres. Hay como una especie de retroceso. Claro. O sea, el niño quiere volver a llamar la atención. Claro, ahí podría haber algún grado de componente psicológico, pero no hay que descartar el componente físico. ¿Ya? Están buenas las preguntas aquí de la profe. Sí. La vamos a invitar a un live desde Viña, porque siempre está atenta, así que va a estar algún día con nosotros. Así es, a lo mejor las vacaciones de invierno ahí la invitamos, que nos hable desde el punto de vista físico. Sí, súper interesante que nos hable de hablar de los niños también, porque acá tenemos muchas mamás, papás. Mamás. Así que hablar, la Jessica está yo sé que está en el área de sexualidad de su colegio. Así que nos puede hablar de sexualidad desde la educación también, así que es súper importante porque es brecha todavía. No sí, cómo hablar con los niños, un tema súper relevante, cómo podemos hablar como adultos. Así es. Cuando vienen esas preguntas media incómodas. Claro. ¿A qué no la pasó? Entonces, como siempre está el llamado a que nos dejen en las redes sociales sobre qué quieren hablar, ya siempre hablamos los temas que a ustedes les interesan y que nos están pidiendo. Cada vez hacemos nuestros live un poco más cortitos para que todos tengan tiempo de verlos o de ir revisándolo después, porque yo sé que mucha gente los ve al día siguiente. Y eso, pues está el llamado siempre que las redes sociales están abiertas para que nos contacten, ¿ya? Sí, que nos puedan hacer consultas, sugerencias, comentarios, pues positivo, negativo, nosotros estamos abiertos a todo. Así que nos propongan los temas de interés, eso nos gusta mucho, que los temas salgan de ustedes, no que nosotros vengamos a imponer un tema que nos acomode, por decirlo así. Claro. Preguntan si primero hay que ir al psicólogo para niños que se orinan ya grandes o van de la mano con el fisio. Ninguna de las anteriores. Primero al urólogo infantil para determinar de que no exista algo físico, ¿ya? Y después del descarte de lo físico podríamos trabajar de la mano. Nosotros siempre decimos que hay que trabajar esto en equipo. Y es el mismo manejo que hacemos nosotras con los adultos. Cuando llega un paciente con una disfunción sexual, por ejemplo, siempre hacemos como el despeje o el filtro, por decir así, con el urólogo, ginecólogo, con el médico especialista para descartar. Sí. ¿Ya? Así que ojo con eso, no llegar y derivar, sino que salir primero de la duda si es que es algo físico. Así es. Así que la gente del Facebook que nos siga en nuestro Instagram, Pelvisalud, la gente del Instagram que nos siga en nuestro Facebook, Pelvisalud Viña del Mar, y estamos siempre alimentando, la página web ahora está operativa, así que ahí estamos subiendo noticias, ya tenemos una charla en Quilpué el 26 que es gratis, que vamos a hablar sobre las principales disfunciones de piso pélvico. Sí, para que vayan todas las chiquillas de Quilpué, ¿solo para mujeres? Es solo para mujeres, ¿ya?
Después vamos a tener una en Santiago el 6 de mayo, me parece, 4 de mayo por ahí, ya. Igual está el flyer publicado, ya, que vamos a hablar sobre la ciencia detrás del apretar y soltar la vagina, ya, lo voy a explicar yo. Y eso es como la antesala del taller de orgasmo y placer que vamos a hacer en Santiago también a fines de mayo, principio de junio. Así que, como saben, siempre nos estamos moviendo. La idea es que nos sigan, que le cuenten a otras personas que esto existe. Y la idea es que sea un espacio seguro, bien abierto, para que podamos resolver estas dudas desde lo profesional, ¿cierto? No necesariamente del Google o del Wikipedia. Así que gracias por seguirnos como siempre. Y las sugerencias, estaremos atentas ahí para todo lo que ustedes quieran que nosotras podamos conversar desde nuestros live. Así es. ¿Ya? Y el video queda publicado en Facebook para siempre, para que lo puedan ver, mandar. Siempre con nuestros chascarros ahí. Sí, esta vez no pasó nada. Esta vez en vivo. Que hablemos de los prolapsos. Súper, sí. Porque yo siento que hay una confusión entre prolapso, lo he escuchado bastante, entre incontinencia, prolapso, cistitis. Yo creo que hay ahí como un poquito de confusión. Así que sería bueno salir de... Y lo otro importante que vamos a empezar a estudiar con los chicos de la Universidad de Playa Ancha, la relación entre las disfunciones sexuales y las disfunciones de piso pélvico, ¿ya? Por lo tanto, las personas que tengan alguna incontinencia urinaria, prolapso, si nos pueden contactar por interno, porque vamos a hacer una evaluación con el test de función sexual femenina, para ver qué tanta relación existe entre la percepción de disfunción sexual y la existencia de algún tipo de problema epizopélvico. Así que nos estamos moviendo mucho. Sí, la próxima semana vamos a estar en la radio con la Rosy, y el 9 de mayo vamos a estar en la Santa María, de nuevo con las chiquillas haciendo un taller allá. Así que nos estamos moviendo, así que donde nos quieran ver, ustedes saben que esto es gratis. Nosotras nos movemos donde quieras. Nos cuentan, ¿ya? Un abrazo. Buenas noches. Muy bien, buenas noches.